Maitei mba'éichapa ko'árape ñamba'apojeýta Guaraníme, comunicación oral y escrita, mbo'epy irundyha, clase número 4, historia de la lengua guaraní. Jahesa'ỹijóta peteĩ pehẽnguemi. Vamos a dividir esta clase en diferentes partes para que podamos comprender el contenido, que es bastante largo. Ñañepyrũ ko'ã porandu rupíre. ¿Cuál fue la situación de la lengua guaraní a lo largo de la historia paraguaya? Mba'épa oikóraka'e Guarani ñe'ẽgui Paraguay rembiasa'aja. Heta mba'e jaikuaa, heta mba'e okañy ñandehegui ndajaikuái. Ha ko tembiapo rupive ikatu hag̃uáicha hesaka porã ha ñane aranduve Guarani ñe'ẽme. Iniciamos con las teorías del origen de la lengua guaraní. La principal estudiosa de la lengua guaraní fue una extranjera llamada Branislava Susnik. Creo que es así más o menos la pronunciación. Esta señora señaló las tres corrientes que explican el origen del pueblo indígena paraguayo, que no solamente es del Paraguay, sino de este territorio, pero principalmente ella habló de esta zona y habló de la primera, segunda y tercera corriente. La primera corriente australoide, semejante a los primeros habitantes de Australia, cuyos descendientes forman la familia lingüística Guaycurú, Cuanitepebe o Inti, Cotabaguá, Jeraba, Guaycurú. La segunda corriente proto-siberiano, semejante a los primeros pobladores del pueblo de Siberia. Y la tercera corriente proto-malayo, con caracteres idénticos a los primeros pobladores del sur de Asia y del archipiélago indonesio. Coapytépe yatopa Guaranicuérape. Dentro de esta corriente encontramos a la familia lingüística guaraní, que es la que nos trae en esta materia para analizar. Ijapytepekuéra jatopáta heta tava'i, oĩ ava guaraní, mby'a, ache, paitavyterã, guaraní occidental, guaraní ñandéva oikóva ñande apytépe. Ha upe apytépe avei oĩ peteĩ ñe'ẽ pyahu hokyvahína ñande apytépe hérava guaraní paraguayo. Bueno, esto es en cuanto al origen de los pueblos que hablan diferentes lenguas. No todos los grupos indígenas hablan guaraní, solo los que pertenecen a la familia lingüística guaraní, que más adelante vamos a conocer quiénes son. A continuación tenemos la división de las familias lingüísticas. Zanardini, que es un estudioso de las cuestiones indígenas, señala que hay varios criterios para clasificar o agrupar a las familias lingüísticas, pero él recomienda esta clasificación hecha por estos autores. Tenemos la familia Samuco, Mataco, acá también otra familia con un nombre un poquito difícil de pronunciar, más conocida como el pueblo Mascoy. Todo esto que vemos aquí son las diferentes agrupaciones que pertenecen a esa familia lingüística. La familia lingüística Guaycurú, que habíamos visto en la hoja anterior, que pertenecía a la primera corriente migratoria. Y la siguiente familia, que es la familia lingüística guaraní. Guaraní occidentales, guaraní ñandeva, paitavyterã, mby'a, ava guaraní, ache. Ko'ã apytépe oĩti ñande rapicha oikóva ha ko'ãva avei. Ha'ekuéra noñe'ẽi guaranietépe. Ha'ekuéra oguereko iñe'ẽ. Ha'ekuéra oñe'ẽ, por ejemplo, techapyrãrõ jareko, oñe'ẽ Nivaclé ñe'ẽpe, oñe'ẽ Macá ñe'ẽpe. Cada pueblo tiene su propia lengua y su
manifestación cultural diferente, no por ser indígena, requiere que sea o hable en esa misma lengua. Ñande yahesa iyota peñe'ẽ hérava guarani paraguayo ñande nañañe'ẽi umi ñande rapicha ypykuéra ichaha'ekuéra oñe'ẽ guarani estépe. Ese guaraní puro que no tenía mezcla, que hasta ahora sigue vigente y que solamente los naturales que crecieron desde la cuna hablando ese idioma han podido conservar, porque ellos, los indígenas, también consideran que nosotros los paraguayos no hablamos el guaraní guaraní. Nuestro guaraní ya es un guaraní castellanizado, un producto de la fusión cultural. Coape yahachakuaape te'ĩmápa rupive oichukáva ñandéve Instituto Paraguayo del Indígena INDI moõpa opyta umitáva. Moõpa opytáraka'e hikuái ko'ápe jahecha guaranikuérape peteĩ sa'ýpe, Mascói, ambue sa'ýpe, péicha jahase Mataco, Samuco, Guaikuru. Ko'áha rupi opytáva'ekue hikuái ha ko'ág̃a iñambuepáma heta paraguajokuéra, colonokuéra oúva oike pe yvýpe ha oĩmba ojeykére. Ha ko'ag̃aite peve oĩti avei hikuái itava'ípe, oikohápe hikuái ko'ápe jahecha avei moõitépa hikuái opyta umi itava'i. Ko'ápe katu jahecha mboýpa oĩ hikuái. Ko'ápe jahecha guarani apytépe oĩha hetãmie hikuái. Ha avei sa'iveha ko'ã rupi. Bueno, la información anterior nos permitía comprender el origen de estos pueblos. Teníamos tres corrientes, las que explicaban el origen de los pueblos y después la situación poblacional en el territorio paraguayo de los grupos indígenas, y algunos mapas compartimos y alguna información sobre la cantidad de habitantes también. Ko'ág̃a ñanemanduváta época precolombina rehémba epa oikova'ekue yma. Ko'ápe jahechakuaa he'i peteĩ marandu oĩva libro de guaraní del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Mellatopa pe cuarto año pe oĩ historia de la lengua guaraní ha upépe he'i peteĩ pehẽngue oĩhague peteĩ investigadora hérava peteĩ investigadora hérava Palestrini. Ha ha'e he'i que oĩhague peteĩ hombre prehistórico ojuhuhague hikuái oikova'ekue ñane retãme Paraguáipe entre el año 990 y 1640. Upépe ojejapo peteĩ estudio arqueológico en el valle del Ypacaraí y en el municipio de Caballero, departamento de Paraguarí. Ha upépe otopa hikuái hendaguekuéra. Él confeccionaba piezas de cerámica, talló, pulió la piedra, los huesos, dejó rastros de su alimentación y sepultó a sus difuntos. Aikuéra otopa ko'ã hendague upéchakue omoĩ hikuái peteĩ estudio antropológico. Ñande sa'ínunga jareko pe Paraguáipe oĩmimi heta jaháro, por ejemplo, Museo de Itaipúpe jatopáta upépe referencias arqueológicas ojetopava'ekue umi moõpa oñeñotỹ, moõpa oikova'ekue hikuái mba'éichapa okaru, mba'épa oipuru. Avei Jatopá, en Paraguay está documentada la presencia de diversos pueblos tupí guaraní. Estaban organizados en familias extensas, constituían la unidad de parentesco, pero con autonomía política. Las aldeas que podían albergar hasta 1000 personas contaban con un líder, pero el conjunto de la aldea que integraba el tecoa
Reconocía por encima de sus jefes al Mburubishá, quien conducía las relaciones exteriores del grupo. Upeyahuereco eran muy buenos navegantes de canoas, cazadores, recolectores, pescadores y practicaban la agricultura. Cultivos más importantes: mandió, yetú, andaí, curapepé, abatí, cumandá, manduyú, jacá. Coape yacapeteí envía cuera, un poquito de historia para conocer un poquito cómo era en la época precolombina. Coape jacuera oiko oyuejeve, ombapo, oñemitý, eh, o oiko ka'aguýre. Na'ítĩ og̃uahẽ umi español kuéra ñande apytépe upéi ja'e precolombina, antes de la llegada de Colón a América. Ko'ápe jahechakuaa peteĩ ta'ãnga rupive moitépe'épa hikuái oĩ ko'ã rupi isarambi umi guaranikuéra avei heta oĩ japytépekuéra ambue tavaguáva. Observamos aquí en este mapa la zona de influencia de los guaraníes y que también estaban presentes otros pueblos con quien tenían relaciones de amistad y también a veces de enemistad. Em, a continuación, en el siguiente video, estaremos ampliando un poquito acerca de la historia de este pueblo tan rico que es el pueblo guaraní y el alcance que tuvo su idioma, porque esa fuerza, por qué tiene tanta fuerza que llega hasta este momento. Está ñandera pichón y oñe'ẽva iti guaraní ha ñande Paraguáipe katu ñañe'ẽ mbareteve mba'eichakuépa upéva oiko ko'ã marandu rupive jaikuaa porãta hesaka porãta ñandéve ikatumiwãicha ñaguasãiko ñe'ẽ porãite ha ára ñandekatupyryve guarani ñe'ẽme. Jajuecháta ambue ára ha japyta upéicha. Aguyjevete.